vamos allá hasta Estados Unidos, desde el otro lado. Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, esta radio binacional, ya está listo en la línea telefónica para hablar justo acerca de lo que ocurrió en su país, allá en el otro lado, este fin de semana. Movilizaciones masivas. Gerardo Guzmán, te escuchamos. Buenos días. Hola Adriana, pues estamos pendientes obviamente de los resultados de esta conversación, porque todavía ayer en el Air Force One, que es el avión presidencial, Donald Trump volvió a insistir en que era necesario pues establecer como una especie de mecanismo que permita dar mayor seguridad de que se está trabajando en materia de combate al narcotráfico con autoridades mexicanas, pero evidentemente ya bajó el tono con que se había referido en anteriores ocasiones a México después de el ataque a Venezuela, así que hay que estar pendientes sobre eso. Pero vámonos con las protestas, Adriana, porque con el área de Minneapolis sumida en el caos y la tensión, continuaron las manifestaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos contra las acciones antimigrantes de las autoridades federales. Las movilizaciones son también en repudio a lo que llaman el asesinato de una mujer a manos de un agente migratorio en Minneapolis. Indivisible es la organización que se creó para resistir la ofensiva antimigrante de la Casa Blanca. Es la que ha estado informando cuáles han sido los resultados de estas manifestaciones. Bueno, pues esta organización registra cientos de protestas en Washington, en Boston, en Nueva York, en Filadelfia, en Atlanta, Georgia, en Memphis y Nashville, Tennessee, en Raleigh, Charlotte, Carolina del Norte, en estados como Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio, Florida y otras entidades también. Hubo gente en las calles, todos estuvieron coreando y manifestando la frase Eyes Out for Good, en alusión a las siglas de la Agencia de Inmigración y al apellido de la víctima en Minneapolis, Renee Good. La manifestación más grande, pues obviamente fue ahí, en Minneapolis, pero los organizadores informaron que fueron más de 1,000 acciones de protesta en ciudades y pueblos a lo largo de la Unión Americana. Durante la concentración, por ejemplo, en Nueva York, miles se observaron marchar sobre la Quinta Avenida, en la Gran Manzana, como otras. Algunos ligaron su oposición a la violencia armada del gobierno, tanto en las calles de Estados Unidos como en Venezuela. Otros grupos como Voto Latino, la Unión Americana de Libertades Civiles, la campaña Desaparecer en Estados Unidos y esta coalición de organizaciones que se llama 50-51, por el hecho de que son 50 protestas en 50 estados un solo día, ayudaron a organizar también actos de desobediencia civil, de toma de calles, en las que pidieron al gobierno que reduzca la presencia del ICE en las ciudades y exigieron responsabilidades a sus elementos por sus acciones violentas. Pidieron el final del terror letal en las calles, Adriana. Sin embargo, pese a las movilizaciones, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó el envío de más de 1,000 agentes de inmigración hacia Minneapolis, y los oficiales se desplegaron desde este domingo y continuaron activados este lunes para reforzar la seguridad de los funcionarios del Servicio de Migración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza. La meta es de que unos 2,000 funcionarios federales se establezcan en la zona de Minneapolis y de St. Paul, las ciudades gemelas, en lo que el gobierno ha calificado como la mayor operación de su historia. Esta mañana, hace solo minutos, Adriana, hubo tensos momentos a las afueras del edificio federal donde es el cuartel de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, el Federal Whipple se llama el edificio, que está en la Victory Memorial Parkway. Ahí es donde continúan las manifestaciones, gritándole a los oficiales que salen o que entran de ese edificio. Y hace solo minutos nos reportan que hubo tensos enfrentamientos, hubo algunos detenidos, se utilizó gas pimienta para esparcir a los manifestantes. La mayoría de las protestas realmente se han mantenido pacíficas. Sin embargo, como lo que ocurrió hace solo minutos, ha habido tensiones. El viernes también hubo protestas y sonidos muy fuertes a las afueras de un hotel donde se sospechaba que se estaban alojando algunos de los agentes, y pues ahí también hubo detenidos porque algunas personas destrozaron botes de basura con el afán de hacer más ruido, ¿no? Por eso el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, ha insistido a los manifestantes a evitar la provocación del jefe de la Casa Blanca y ser cautelosos para no cometer actos ilegales, Adriana.
Bueno, y para esta semana, ¿qué se espera, estimado Gerardo? Porque hemos visto, y ya lo mencionabas, las movilizaciones, esta también situación que nos está reportando hoy. Esta semana se esperan que haya más pronunciamientos, ¿qué es lo que han indicado también organizaciones a las que vimos, de hecho, Gerardo, muy, muy activas en las calles con estas convocatorias que se realizaron en distintos puntos del país y que pues también recuerdan a las anteriores convocatorias de llamadas, este movimiento de No Kings, también allá en Estados Unidos. Esta semana también se tienen previstas más acciones de calle o también incluso desde los poderes públicos, como el Congreso, Gerardo. Sí, bueno, continuarán las protestas, las manifestaciones, porque las acciones contra la población migrante en Minneapolis y en otras partes del país continúan. Y hay que también centrarnos en la idea de que va a continuar esta semana esta lucha por imponer una versión de los hechos, de lo que ocurrió en Minneapolis, una sola narrativa. Porque hoy en día se sabe de que todas estas protestas se desató y se motivó, se nutrió por las justificaciones del gobierno de Donald Trump de que la muerte de la mujer ocurrió porque estaba en medio de una acción de terrorismo doméstico y que era parte de la izquierda radical. Ahora resulta que las víctimas de estos actos de abuso de autoridad son las culpables, ya sea porque son de la izquierda radical o porque pertenecen a alguna pandilla, como el caso del Tren de Aragua, por lo que ocurrió en Portland, Oregón, donde 2 venezolanos resultaron heridos de bala. Lo cierto es de que dentro de lo que se espera ocurra esta semana está el hecho de que más políticos estatales y locales en Tennessee, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey impulsan proyectos de ley para establecer límites a las operaciones antimigrantes del gobierno federal. Y también se espera que haya denuncias por lo que ocurrió el sábado, cuando 3 representantes federales del Congreso de Minnesota se les negó una visita de supervisión a la oficina regional del ICE en las Ciudades Gemelas. Las representantes Ilan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison entraron a las instalaciones poco después de las 9 de la mañana de este sábado. 30 minutos después, las representantes salieron del edificio afirmando que las habían expulsado. Entonces va a haber acciones también de investigación y denuncia por parte de estas congresistas, y esto pues apenas prácticamente entra en una nueva etapa de resistencia civil, de protestas, porque hay que aclarar una cosa, Adriana, y aquí me gustaría que me dieras un par de minutos nada más para Claro, explicar un contexto y entendimiento de lo que está sucediendo con esta administración. sí, por En favor. este segundo mandato de Donald Trump, con el envío de más agentes federales armados y enmascarados a ciudades, en su mayoría demócratas, los residentes han buscado establecer formas pacíficas de resistencia, organizando patrullas vecinales, tanto para advertir a la gente de la llegada de los agentes como para documentar las detenciones que realizan. Minneapolis, donde esta semana ICE lanzó lo que su director interino calificó como la mayor operación de inmigración de la historia, no fue la excepción. Y por eso se habla de que la víctima de este asesinato pues estaba participando en estas patrullas vecinales, comunitarias. Eh, la fiscal general de Minnesota informó que desde que ICE intensificó sus operaciones en Minneapolis, se ha sentido como si estuvieran siendo invadidos por un grupo paramilitar hostil que maltrata, insulta y aterroriza a los vecinos. Y los residentes de Minneapolis, pues por supuesto han respondido. La gente pues aparece con sus silbatos, este es pequeño sistema de alerta para avisar cuando el ICE está en el barrio, han estado protestando, han estado ahí fuera intentando proteger a sus vecinos y obviamente esto no le ha gustado al gobierno federal. Muchas de estas personas probablemente creían que incluso en la era de Donald Trump los ciudadanos aún gozaban de libertades inviolables que les permitían enfrentarse a los agentes irregulares y descontrolados que ven invadidos sus comunidades. Pero ahora los derechos civiles, no solamente de los inmigrantes, Adriana, sino también de los ciudadanos, están en duda, están sumamente restringidos. El asesinato de Renee Nicole Good, madre de 3 hijos y viuda de un veterano del ejército, pone a prueba esta suposición de que la situación ha cambiado y que ahora ha entrado a otro nivel, porque normalmente habíamos visto imágenes de gente arrestada, maltratada, pero normalmente eran migrantes. Y algunos que se manifestaban también sufrían de algún arrastre, algo por el estilo, pero esta es la primera vez de que los mismos estadounidenses están enfrentando de que gente de raza blanca quizá ya no sean inmunes a los abusos del ICE.
y por eso estamos entrando a una nueva etapa de resistencia y de, pues por lo menos de oposición a estos operativos, porque prácticamente está diciendo el gobierno federal, si quieren defender a sus vecinos, lo harán a riesgo de sus propias vidas. Creo que ese es el mensaje inequívoco, Adriana, que están lanzando ahora estas autoridades, que están provocando esta reacción por parte de la población, pidiendo que se vayan de aquí, y ya hay pues consecuencias entre la opinión pública de los Estados Unidos, porque según una nueva encuesta de YouGov, ahora más estadounidenses apoyan las protestas contra el ICE que los que respaldan a ese organismo. Y eso es muy fuerte, estimado Gerardo, y lo vamos a ver muy de cerca, lo vamos a estar dando seguimiento muy a fondo porque representa, como dices, otra nueva tónica en esta escalada de hostilidades encabezadas, ordenadas por en este caso, protagonizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero que al final representan una política ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Te agradezco muchísimo por este enlace, estimado Gerardo. Un fuerte abrazo, muy buenos días, Adriana. Un abrazo para ti también y un agradecimiento a todo el equipo de Radio Bilingüe.